Muy buenas tardes, tengan todos ustedes e iniciamos el radar alternativo de hoy lunes 27, número cabalístico, 27 de noviembre del presente año 2017. Bien, hoy fue un día muy movido, muy de incógnitas, se despejaron muchas cosas. Aquí nuestras panelistas estrellas. Loreta. Muy buenas tardes, don David. May, buenas tardes. May. Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlo de regreso tan rápido, porque tuvo que ir tempranito a la Sala de los Pinos y ahorita tomó el jet de Opinión Yucatán para estar aquí. Y por lo que ustedes han podido constatar, nosotros nos hemos anticipado a muchas cosas, incluso la lista de los que iban a quedar en vez de todo así lo que... Así les dejamos tarea el viernes. Sí, ahí estuvimos, desde viernes, sábado y domingo, talacheando en estos avatares. Bien, pues ahora vamos a comenzar el radar alternativo con las noticias locales que en la voz autorizada de Loreta. Muchísimas gracias, don David. Estas son las notas locales y la presencia masiva, en su mayoría, de familias yucatecas y de la península caracterizó nuevamente el fin de semana en el recinto ferial de Ixmaquil. Ante la oportunidad de atender directamente a un gran número de personas, el Registro Civil de Yucatán instaló un módulo móvil exactamente en la Plaza Izamal de dicha feria, en donde brindan los servicios de actas de nacimiento, defunción, matrimonio o divorcio que pueden tramitarse en ese punto. También pudimos ver el primer festival canino que concluyó sus actividades en la pista de calificación y durante sus 2 días de actividades contó con diversas pláticas y exhibiciones. En el Teatro de Pueblo se organizó un festival musical a cargo de la estación de radio Qué Buena 90.9. Para hoy lunes también será para bailar con la participación del grupo consentido de los yucatecos, el Junior Clan, y en el Palenque se lucirá de gala con la actuación musical de Carlos Rivera. Integrantes de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública aprobaron por unanimidad el dictamen para expedir la ley para prevenir el combate a la trata de personas y modificar el Código Penal del Estado en la materia. La presidenta de la Junta de Gobierno, Celia Rivas Rodríguez, manifestó que el producto legislativo tiene el claro objetivo de fortalecer los derechos de las víctimas en materia de trata y promueve acciones a implementarse a favor de ellas, armonizando con la Ley General para evitar posibles errores de interpretación. También agregó que el dictamen, además, cuenta con propuestas derivadas de las recomendaciones de alerta de género al Estado que se presentan en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre pasado. Ante integrantes de la comunidad libanesa de Yucatán, el gobernador Rolando Zapata Bello convocó a ser garantes de que el Estado mantenga su crecimiento y continúe siendo un espacio con altos valores que aseguren la armonía y paz social. Durante la conmemoración del 74º aniversario de la independencia del Líbano, acompañado de la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la entidad, Sarita Blancarte del Zapata, el mandatario reconoció la aportación de personalidades yucatecas con ascendencia libanesa que con su labor y trayectoria han contribuido con el bienestar del territorio. En presencia del ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Gebran Bassin, y del encargado de Negocios y Asuntos Internacionales de la Embajada de esta nación en México, Rudy El Alsi, el titular del Poder Ejecutivo señaló a esta comunidad como una sólida columna que abona el desarrollo económico que vive Yucatán en la actualidad y que garantiza que se mantenga como un sitio seguro y rico en virtudes. Y al finalizar la tercera campaña de descacharización masiva de Mérida, los ciudadanos contribuyeron a eliminar más de 415.35 toneladas
toneladas de recipientes que podían ser reservorios de vector Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, chikungunya y Zika, afirmó el titular de la Secretaría de Salud de Yucatán, Jorge Eduardo Mendoza Mezquita. El funcionario agradeció a las instancias del sector y a otros organismos que sumaron su esfuerzo durante las 3 jornadas de este tipo que se desarrollaron durante el año. En cada una, los habitantes de la capital yucateca desecharon de sus hogares los potenciales criaderos de moscos, lo cual es evidencia de un notable avance en la cultura de prevención de estos padecimientos. Destacó que esta estrategia gubernamental impulsada por el titular del Ejecutivo, Rolando Zapata Bello, desde el inicio de su administración, se caracteriza por su continuidad, que es factor clave para mantener en cifras decrecientes de más de un 70% la incidencia del dengue en Yucatán. Y para brindar asesorías académicas a los jóvenes que aspiran a presentar el examen de ingreso a bachillerato Exani 1 y a educación superior Exani 2, se abrió el registro para inscribirse a la 7ª edición de los cursos propedéuticos gratuitos Prepárate y construye tu futuro. Mauricio Sagüí Rivero, quien fue 3er año consecutivo el invitado a fungir como vocero de la Fundación Juventud y Educación, informó que el registro es en línea y cerrará el próximo 16 de diciembre. Las maestras y maestros de la Fundación Yucatán y Educación son un grupo de voluntarios, la mayoría vinculados a la licenciatura en Educación, que colabora con su tiempo cada sábado durante los casi 4 meses del programa para que otros jóvenes cuenten con los conocimientos necesarios y presenten un buen examen. Así terminan las notas locales. Don David, vamos con usted. Bien, pues ahora vamos a escuchar lo que está sucediendo el día de hoy a nivel nacional e internacional con MEI. Adelante. Vamos a comenzar y como estaba previsto para el día de hoy a las 10:45 horas, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dio a conocer los cambios en su gabinete, anunciando en Red Nacional que el doctor José Antonio Uribreña dejaba la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emprender nuevas tareas que él ha decidido. En su lugar se nombró al prestigiado economista José Antonio González Anaya, quien se desempeñaba como titular de Petróleos Mexicanos, de Pemex, para darle paso a su segundo a bordo, el licenciado Carlos Alberto Treviño Medina. El acto efectuado en la Casa Presidencial de Los Pinos reunió a una pléyade de funcionarios y medios de comunicación y en el presidium figuró el secretario de Energía y Minas, Pedro Joaquín Codwell, de quien ahora se especula sería el relevo del canciller doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, para dejar la incógnita en quién recaería las 2 posiciones más importantes el próximo sexenio 2018. Así que Mid al Banco de México, Banxico, o como candidato del PRI a la presidencia, o Videgaray, el tapado, o a Banxico, la moneda está en el aire. Así que ahora, por esta nota, a través de Opinión y a través del radar, escucharemos y veremos un video al respecto. 16. Y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fortaleció las finanzas públicas para consolidar la estabilidad económica e impulsar el crecimiento de México en un entorno internacional complejo. En el desempeño de sus responsabilidades, el doctor Mid acreditó su sólida formación académica y profesional, así como un amplio conocimiento de las necesidades del país y de su enorme potencial hacia adelante. Y sobre todo, José Antonio Mid ha demostrado ser un hombre de bien, con vocación de servicio y un profundo amor a México. Le agradezco su dedicación, su entrega y su compromiso, y le deseo el mayor de los éxitos en el proyecto que ha decidido emprender. Muchas gracias, señor secretario.
Continuando con nuestras notas nacionales, Miquel Arriola llama a trabajar en la prevención para evitar enfermedades. En el marco de la presentación del libro Barriga Llena, Corazón Enfermo, en la FIL, el director general del IMSS, Miquel Arriola, aseguró que el sistema curativo de las enfermedades generadas por la obesidad ya se agotó y reconoce que se debe trabajar en el primer sistema, el de la prevención, porque indica que de lo contrario, la salud del paciente se pondrá en riesgo. Añadió que a los 350,000 niños que atienden a las guarderías del IMSS ya se les modificó su alimentación. El Servicio de Administración Tributaria podrá mantener en reserva los motivos por los que perdonó adeudos fiscales entre el 2007 y 2016 a varias empresas y personas físicas que suman más de 822,000 millones de pesos. Un tribunal federal ordenó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dejar sin efecto 2 resoluciones tomadas en el Pleno que ordenaban al SAT transparentar esos datos en respuesta a solicitudes de información. Continuamos con notas internacionales y el príncipe Enrique, Harry de Inglaterra, y la actriz estadounidense Meghan Markle se casarán en la primavera de este 2018, anunció la Casa Real poniendo fin a semanas de rumores. La boda tendrá lugar en la primavera de este 2018, se anunciarán más detalles sobre el día de la boda, en que esto en su debido momento lo añadió en un texto anunciado en el enlace entre el quinto en la línea de sucesión al trono de 33 años y la actriz de 36 años. Su Alteza Real y la señorita Merkel se prometieron a principios de este mes, el príncipe Enrique informó a su majestad, la reina y a otros miembros próximos de la familia. Además, puntualizó al texto, Enrique buscó la aprobación de los padres de la novia. Y el FBI tenía información de que los piratas informáticos rusos intentaban entrar en las cuentas de correo electrónico de funcionarios estadounidenses, pero no les notificó sobre la amenaza, informó Associated Press el domingo. La agencia tuvo la información a pesar de tener evidencia durante más de un año que mostró que decenas de funcionarios fueron blanco de una entidad de piratería cibernética vinculada al Kremlin conocida como Fancy Bear, según descubrió una investigación de la agencia de noticias. De las casi 80 entrevistas con estadounidenses que fueron blanco del grupo alineado con el gobierno ruso, solo 2 casos fueron identificados como informados por el FBI, halló la investigación. La revelación se produce en medio de las crecientes preocupaciones en Washington de que los piratas informáticos que trabajaban para el gobierno ruso penetraron en las redes informáticas de los de Estados Unidos y recurrieron a las plataformas de medios sociales para inmiscuirse en las elecciones estadounidenses del 2016. Pues así está el mundo el día de hoy, lunes. Bien, pues muchas gracias, May, por estas noticias que realmente están impactando al mundo en lo general, el globo terráqueo. Pero bueno, hoy vamos a dar un radar alternativo que lo hemos tenido que modificar definitivamente por situaciones que se están dando. Pero bueno, vamos a empezar con que dice: México vive crisis humanitaria. Los sistemas de seguridad y justicia se colapsaron, dice el general Gallardo, Francisco Gallardo Rodríguez, quien considera que la administración del presidente Enrique Peña Nieto será incapaz de cambiar el rumbo de la seguridad del país en el último año de su gestión, debido a que colapsó el sistema de seguridad, al igual que el sistema de la justicia. Por lo que hoy México atraviesa una crisis humanitaria, asegura el Milite. El crítico militar advierte del peligro de la militarización de los cuerpos de seguridad y sostiene que ya es evidente el mismo.
Y dice, tiene una capacitación en donde ven al infractor como un delincuente que hay que aniquilar. Esa es la palabra rimbombante de este tema. Ese es un pensamiento militar. A mí me contrataron para aniquilar unos enemigos que han de pisar nuestra patria. Pero si con ese pensamiento y doctrina te sacan a las calles, pues vas a ver a cualquier persona que se pase un alto como un delincuente y lo ejecutas como ha pasado. Peña Nieto, quien incluyó el concepto de México en paz en el Plan Nacional de Desarrollo publicado el 20 de mayo del 2013, que entonces rezaba en su primera línea, a pesar de la transformación que ha vivido México durante las últimas décadas, la seguridad pública es una asignatura pendiente. Hoy, a 5 años de su gobierno, el país presenta las cifras más altas de homicidio doloso, de acuerdo con datos oficiales, y las propuestas del Ejecutivo no abandonaron las vías castrenses. El presidente Enrique Peña Nieto continuó con el uso del ejército en las calles, violentando la Constitución, pese a que las tropas están entrenadas, como ya dijimos, para aniquilar al enemigo y no para hacer funciones de seguridad, como reclama el general Gallardo Rodríguez. El secretario de Gobernación, por su parte, Miguel Ángel Osorio Chong, expuso en su comparecencia en el Senado de la República que la ley de seguridad es para la seguridad de los ciudadanos, para regular la actuación de las Fuerzas Armadas, no es para darles protección. Los esfuerzos de militarización no han aminorado los problemas de los cárteles de drogas ni la violencia que sacude al país. En el sexenio de Vicente Fox Quesada se presentaron 1,135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra las Fuerzas Armadas. En 10 años, que abarcan el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros 4 de Enrique Peña, se presentaron más de 10,751 denuncias. La violencia se agrava. El último mes de octubre continuó la tendencia al alza de homicidios dolosos en el país, con 2,371 carpetas por homicidios dolosos en el fuero común. Estados, el último mes se colocó como el más violento desde que se inició el conteo oficial en 1997 y coloca al año más cerca de ser el más violento de las últimas 2 décadas. En una entrevista, el general Gallardo expone que el presidente Peña abandonó la tarea de dar seguridad a los mexicanos en el último sexenio y critica el manejo de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad interna. ¿Hay base legal para que el Ejército realice tareas de seguridad pública en las calles? En primer lugar, si estamos hablando de seguridad, quien debe respetar primero la ley es la autoridad. Y me refiero a lo que dice la Constitución en el artículo 129, que el personal militar no puede realizar otras funciones que tengan conexión con la disciplina militar. Entonces, la autoridad inventó una jurisprudencia en colusión con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es lo grave, y llegar a la conclusión de que cuando la autoridad solicita la intervención militar es legal, pero sigue siendo inconstitucional. El otro punto que tiene que ver con el artículo 21, que indica que la seguridad pública es una función exclusiva de la autoridad civil. Sin embargo, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, impulsa una ley de seguridad interior. El general secretario dice que urge que se hagan los marcos normativos para que el ejército mexicano tenga sus límites. Y yo le diría a Cienfuegos, a ver, los límites ya están en la Constitución. Lo que ellos quieren es legalizar su actuación, que es una actuación inconstitucional. De reglamentarse las operaciones del ejército, se perpetuaría su presencia en estos operativos, y esto es pregunta. La función presidencial tiene la facultad para utilizar la máxima fuerza del Estado.
que es el ejército en los asuntos del orden interno, lo que debe hacer como lo marca la Constitución. El artículo 29 previene un estado de excepción y ahí dice ese artículo que cuando la sociedad está en grave peligro o en una crisis, el presidente de la República tiene que dictar un estado de excepción y en ese estado, a través de la participación de todos los actores sociales de los poderes públicos, llegan a la conclusión de que la única forma en utilizar a las Fuerzas Armadas, y hay una temporalidad de cuánto tiempo va a durar las Fuerzas Armadas haciendo esa función y en dónde van a actuar, cuánto se va a ejercer del presupuesto, y a eso le toca entrometerse a la Cámara de Diputados, porque es una facultad exclusiva y ya el asunto de operación y el manejo de tropas, etcétera, ahí interviene el Senado de la República, o sea, la Suprema Corte, la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, todos están involucrados en este problema, que es un galimatías aún sin poder resultar. Y sin más comentarios, mejor lo dejo sobre la mesa y aquí mis dos grandes panelistas nos dirán sus puntos de vista. Pues muchas gracias. Pues sí, la intervención militar, pues sí es inconstitucional, porque sí deben de defendernos de fuera, o sea, de los que tratan de amedrentarnos del enemigo, por supuesto. Entonces, pues es una medida que creo que ya se les salió de las manos, porque pues sí hay que hacer sus delimitaciones, y como dice Cienfuegos, ¿no? Hay que ser muy claros en esto, y además intervendrían otros factores, como el tema del dinero, ¿no? Del presupuesto, límites de tiempo, ¿no? También saber cuándo, cómo, dónde y por qué utilizarlos. Se tendría que estar muy, muy bien justificado, y creo que pues no se ha delimitado bien, ¿no? El presidente no tomó una decisión de sacar a la calle a los militares cuando no les corresponde, ¿no? Entonces, pues ya estamos viendo las consecuencias. Aquí el problema no es si se sacaron o no se sacaron, creo yo. El problema es por qué no se ha creado una policía exactamente competente para ir detrás del crimen organizado. ¿Por qué lo digo esto? Porque se sacó al ejército precisamente porque no hay fuerza que pueda contra el armamento, contra el dinero precisamente del crimen organizado. Un policía que si acaso tiene una pistolita, pues no puede hacer un sueldo paupérrimo en todo esto, ¿no? ¿Por qué no se ha creado una policía precisamente contra el crimen organizado? En Estados Unidos hay algo así también como tipo SWAT, una cosa así, en donde también la investigación en la misma FBI hace investigaciones, valga la redundancia, precisamente para que en el momento en que ya tengan todo estudiado, venga precisamente la intervención. Aquí vemos que desgraciadamente al no haber esa inteligencia policial, vemos a un ejército en donde inclusive se pone a dar de balazos contra los del crimen organizado en plena calle, importándoles si hay niños, importándoles si hay personas transeúntes y demás. Esto es lo que está viviendo la gente, sobre todo en el norte, la gente de Reynosa, la gente de Tampico, la gente de todos estos lados en donde Veracruz, que está militarizado propiamente, en donde están pidiendo un México mejor, un México a gritos. Gracias a Dios en nuestra entidad no hay eso y espero que nunca lo haya. Ruego a Dios por ello. Así es que hay una crisis humanitaria, sí. Inclusive hoy sale la nota en los periódicos en donde la arquidiócesis ya lo dijo. Bien, pues ahí está, ya lo hemos escuchado aquí en la voz, pero también queremos dejarle un mensaje con respecto a lo que está sucediendo en estos momentos en la Ciudad de México, en la que ya se define José Antonio Meade Curibreña como el pretendiente a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y ya él está haciendo el recorrido, y se considera que su primera reunión de Meade con la militancia priista se realizará al mediodía en las instalaciones de la Confederación de Trabajadoras de México en la CTM, pero antes ahora ha estado
en la CNC, con los campesinos, donde ya se están llevando a cabo las reuniones, y posteriormente, al filo de las 18 horas, MIT acude a las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional, donde entregará su documentación y la manifestación de intención de contender en el proceso interno por la candidatura presidencial del partido. Esto nos está llegando de última hora, se los queríamos comentar a ustedes porque el radar sigue funcionando. Bien, pues con dicho todo lo anterior, pues agradecerle. ¿Algo más que agregar con respecto a lo de la militarización? No, de la militancia del PRI, ¿qué pensará? Y en la ¿cómo la están viendo? Exacto, eso ahí es donde me gustaría, quería. exacto, ahí me gustaría entender un poquito más qué se siente ser militante de un partido durante muchos años y que haya una persona que, pues, sin haber pasado por esos trabajos sucios, pues puede registrar una precandidatura. Veremos. Esto trae mucha noticia. ¿Y May qué dice de esto? Porque Pues sabemos bueno, tu militancia. yo creo que tenían que sacar a emergente, ¿no? Algo como Curibreña, y pues vamos a ver qué pasa. Porque así ya no está tan ligado al PRI, que está tan devaluado ya. Desde luego que va a haber disgusto, que va a haber mucha gente que se va a tener que desligar de todas estas cosas. Ya la nomenclatura pues está un poquito agotada con respecto a todo lo que ha sucedido. Sí, cierto, se recuperó la República de manos del Partido de Acción Nacional, que estuvo 12 años deleitándose de las mieles del poder, pero ahorita en este sexenio, son 5 años que se lleva, se han enrarecido totalmente las situaciones políticas, y lo cual no va a ser tan fácil. Y hay un candidato que ha estado 18 años ahí machacando. Qué bonita frase, machacando. Dale. Y muele. Y bueno, ahí no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Lo que sí les diremos es que hay que tomar mucha conciencia de lo que viene para el día electoral, y desde luego nosotros les vamos a llevar la información lo mejor posible. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Ojalá esté el titular para que él les cuente un poquito más. Lo tenemos ahorita comisionado especial. Así es. Y desde aquí nuestro apoyo a un gran elemento como es Fernando Ríos Rosado, quien por cierto muy en breve nos dará una gran sorpresa. O no sé si ya lo digo. No lo ha dicho. ¿No lo ha dicho? No. Bueno, nos va a dar una muy agradable sorpresa. Bien, hasta mañana. Loreta. Gracias. May, gracias. Lore, don David, buenas tardes a todos. Feria Yucatán 2017 del 10 de noviembre al 3 de diciembre. Disfruta de nuestros espectáculos Forever Circle, Las Vegas Magic Show, Circo Aventura y la nueva atracción Aventura en las Galaxias. Yucatán is Moving 2017 es la feria de todos. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar.